Bueno, ya está aquí Ricardo Alfonsín, como les había dicho. Ricardo, gracias por venir, buen día. No, al contrario, Paulino, muchas gracias a vos. Bueno, en principio, tiene que ser una cuestión que pase por el Congreso inexorablemente lo que haga Argentina de cara al futuro en términos de cambios en cuanto a la deuda pública, ¿o no? Naturalmente, pero espero que se manejen con responsabilidad, con prudencia y con mucha seriedad. ¿Teme porque no sea así? Temo que se preocupen más que por resolver el problema por el quedo, por el relato, por quedar bien. Y esas cosas a veces son inconciliables. O sea, por la construcción épica más que por el pragmatismo de la responsabilidad de la resolución. Más que por el pragmatismo, por la solución del problema. Y el quedar bien a veces son inconciliables. Así en la vida y en política. Si vos querés resolver el problema, bueno, a veces tenés que explicar mucho para no quedar mal. En cambio, si vos adoptás de movida una actitud orientada a quedar bien, tal vez no resolves el problema. Bueno, la política es opción entre dificultades. Sí. Siempre la decisión que tomes afecta a alguien en beneficio de otro. Y eso es muy bueno lo que acabas de decir. Muy bueno, porque ¿sabés una cosa? Pagar es malo. Y es bueno que se lo digamos. Va a generar problemas. No a este gobierno, que se vive quejando de que se hace cargo de deudas de otros. A los futuros, seguramente. Pero no pagar. También es bravo. Que se lo digan, lo que representa, para que la sociedad pueda ponderar. Yo creo que hay una en el medio que requiere prudencia de oficialismo y oposición. Y cuando digo que requiere prudencia del oficialismo o responsabilidad, digo que convoquen, que hablen. Y de la oposición, que acompañe si realmente se da cuenta de que la estrategia es la correcta. Vamos a acompañar todos, ¿no? La intermedia, porque a ver, si se paga, efectivamente... Hay problema. Hay problema. Si no se paga, hay también muchos problemas. Muchos problemas. Incluso tal vez más. En el mediano y largo plazo no tengo dudas, porque otra vez afectas la confianza, porque desconoces un fallo judicial, porque te decretas en rebeldía y porque entras en default técnico. Claro. Ahora... Pero si es una opción, bueno, pero que le digan a la gente lo que representa, Bueno, ayer el documento del Ministerio de Economía parecía indicar que efectivamente vamos camino al default técnico, porque dice, no podemos girar plata a Nueva York para pagar el vencimiento de la semana próxima a los bonistas que ya acordaron, en virtud de que el levantado del STAI, es decir, la imposibilidad de embargar por parte de los buitres fondos argentinos en el exterior, en particular en Nueva York, nos van a embargar y por lo tanto no va a terminar en esas cuentas, sino que va a terminar en las cuentas de los buitres y en consecuencia no puedo hacer ese pago. Sí. La verdad es que es muy complejo porque o se negocia con los holdout y los holdout dicen, mire, yo tengo para cobrar 100, pero acepto cobrar 20 o 30 o 40. No, pero puedes negociar, yo creo que se puede negociar, siempre se puede negociar, cuando dos no quieren uno no puede, pero no creo que a los holdouts o a los fondos buitres no les interese negociar, porque la verdad que si pueden cobrar con bonos, cobran con unos bonos. A ver, si los bonos que le van a dar, suponete que la deuda fuera de 100 pesos y los bonos que le van a dar valen 50, le van a tener que dar bono por 200. Como hicieron con Repsol. Por ejemplo, los bonos, los holdouts podrían pedir eso. Eso hicieron con Repsol. A Repsol no es a 30 años, que le pagamos 5.500 millones de dólares. No, Repsol lo vendió todo. Lo vendió todo y obtuvo, porque le dieron... Se quedó con la liquidez. Exactamente, le dieron tanta cantidad de bonos como para que se haga cuando los venda en cualquier momento de los 5.500 millones. Bonos que son por más de 12.000 millones de dólares. En el tiempo. En el tiempo. Pero a hoy son eso. Bueno, y como tienen tasa tan alta, es probable que les interese, porque la tasa está muy baja hoy en el mundo. Así que yo creo que siempre está abierta la posibilidad de la negociación. Eso dependerá de la disposición de Argentina y de la disposición de los holdouts, pero creo que no hay que descartarla. No, en ningún caso me parece que sea el camino a recorrer. Bueno, y eso es lo que debe hacer el gobierno, y creo que lo va a hacer en definitiva. Da la impresión que sí, lo que hay que terminar es la diatriba, ¿no? Bueno, eso nos conviene. Hacete amigo del juez, no le dé de quejarse, se tendría que haber acordado de antes de eso, ¿no? Aunque sea por vivo. Porque ¿qué creían? Que esto era gratis. Decirle al juez imperialista judicial, no le vamos a pagar, aunque la sentencia diga que le tenemos que pagar menos, le decían así, menos que los que pagamos a que aceptaron el canje, no le vamos a pagar, que lo sepa el señor juez. Y esta, entre otras cosas, ¿y qué creían que eso era gratis? Ricardo, hay muchos países que cuando reestructuran deudas, por ejemplo, no se someten a tribunales internacionales. No es adjudicable a este gobierno el hecho, pero si ese parcialmente no es adjudicable.
¿Por qué parcialmente? ¿Por qué no denunció los convenios? ¿Por qué no lo puede denunciar? Esos son los convenios del CIADI. Los garantías de inversión que establecen la jurisdicción americana o de otro país. ¿Por qué no los denunciar quiere decir rescindir? A Brasil, por ejemplo, nunca aceptó Nunca el CIADI, firmó. la India Ecuador tampoco, los denunció. México tampoco. Bolivia lo denunció, el que tenía firmado con nosotros porque no le convenía. Porque quizás ese era el único convenio que habían firmado que nos convenía a nosotros. Hizo bien Bolivia. Lo que digo... Yo presenté proyectos de ley y siempre dijeron que no había que denunciar. ¿Por qué no lo denunciaron? Lo que digo es que, por ejemplo, cuando se hace el acuerdo con Repsol, el acuerdo con Chevron en la cuestión YPF... ¿Se hizo en el marco de esos acuerdos? Se hizo en el marco de esos acuerdos. Y muy malo para la Argentina. Jurisdicción norteamericana también. Muy malo para Mañana podemos afrontar una situación similar de un Sí. reclamo de Chevron, por ejemplo, Sí, señor. en la cuestión YPF. Sí, señor, porque aceptamos, si están vigentes esos convenios, nosotros, entre otras cosas, no es solo lo de la jurisdicción, esos acuerdos son muy asimétricos, muy malos para la Argentina. Por algo Brasil no firmó ni uno, por algo Ecuador los denunció. Entre otras concesiones está la de la prórroga de jurisdicción, entre otras. Tienen mucho más beneficios, son muy asimétricos, muy beneficiosos para los inversores externos y nada beneficioso para nosotros, entre otras cosas porque de Argentina en Estados Unidos, por ejemplo, hay pocas inversiones, ¿no? Bueno, es que los denuncien. Yo presenté un proyecto de ley varias veces, no están dadas las relaciones de fuerza, decía. Ahora, claro, una cosa, el fallo me parece lamentable, lamentable. Otra, a ver, en casos como estos, y vos sabés porque sos licenciado en ciencias políticas y tenés que haber visto todas estas cosas, en fallos como estos suelen entrar en juego derechos, suelen entrar en contradicción, derechos o principios del derecho. Y hay que ser muy responsable para decir cuál tiene prevalencia. Entre esos derechos que entran en contradicción, ¿cuál aplico? De allí de eso de la biblioteca de la derecha y la biblioteca de la izquierda. Ahora, yo no te digo que ninguna cosa que hubiera hecho el gobierno, sea cual fuera la actitud del gobierno, yo no te puedo decir, hubiera asegurado un fallo favorable. No, eso sería un demagogo, un mentiroso si dijera eso, poco serio. Ahora, hicieron todo lo que había que hacer para que no tuvieran demasiada disposición a un fallo favorable. Eso no sé por qué lo hicieron. Hay un fracaso de quienes fueron a negociar, eso no hay duda. No sé si no hubieran hecho esto, no hubieran obtenido un fallo igual. No, está bien. Pero seguro que lo que hicieron no era lo más adecuado. Seguro que lo que hicieron no ¿Y era se lo cambió ese cuerpo de abogados? No, eso era la política. No está bien, pero la política lo hizo mal. Pero alguien fue y, digamos, sostuvo la postura argentina ante el propio... Sí, pero la verdad, juez. no en esos términos seguramente, pero decirle, como lo decía el ministro Lorenzino, no le vamos a pagar un peso, imperialista judicial, pero varias cosas, carroñeros, le decían al juez. ¿Qué creían? Pero que era gratis esto. Ricardo, ¿Creían que estaban en Santa Cruz? ¿Creían que podían hacer como hacen con la Corte acá? ¿Que no cumplen con los fallos? ¿Con el caso Badaro? ¿O reponiendo al fiscal en Santa Cruz? ¿Creían que estaban en Argentina o en Santa Cruz? Bueno, ahora han empezado a hacer las cosas de manera más racional, pareciera, ¿no? Y como la hicieron a destiempo, con la soga al cuello, negociaron en condiciones desfavorables para la Argentina con el Club de París, con Repsol, con el CIADI, también. De eso se tienen que hacer cargo. Vos sabés que el Club sí, de porque París... esa es deuda a futuro, digamos, y que va a pagar otro gobierno y otra administración. Siempre pagan los otros, nunca un gobierno paga la deuda que contrajo él. Decime un gobierno que diga, yo contraigo una deuda para pagar a mi gobierno, siempre la paga otro. Siempre son de mediano y largo se ponen plazo. en víctimas, pagamos las deudas de otros. Siempre pasó eso. Alfonsín tuvo que pagar las deudas de los anteriores. Y después en los 90 tuvieron que pagar las deudas de los anteriores. Siempre pasa eso. Y nosotros tendremos que pagar las deudas. ¿Vos sos de los que cree que el acuerdo con el Club de París debió zanjarse en un plazo mayor, es decir, en vez de a 5, a 10, 15 años, y que además debió pagarse menos? Yo le digo esto a la audiencia. El Club de París, como mínimo, siempre te otorga 10 años de plazo para pagar. Como mínimo. En el último arreglo, 15 años, digo. Te otorga 4 o 5 años de plazo de gracia. A nosotros nos dio 5 años sin plazo de gracia. ¿Por qué razón? El Club de París siempre te perdona los punitorios. A nosotros no nos perdona los punitorios. ¿Por qué razón? ¿Sabe por qué razón? Porque sacamos el fondo del medio. No, eso es una formalidad. Porque fuimos a negociar en una condición de debilidad. O sea que lo que pareció una gran negociación y que en una noche se resolvió de la peor manera. Pero, a ver, es como si nos viniéramos a decir, mira, es mejor que no hacerlo, pero es como si nos vinieran a decir, che, ¿cómo te fue? Me fue bárbaro. ¿Y qué te dijeron? ¿Qué le dijiste vos? Che, pago lo que ustedes quieran y cóbrenme los intereses que ustedes quieran y en el plazo que ustedes quieran, y me aceptaron. Miren qué buena noticia. ¿Y qué te vas a decir que no? Ricardo, el espacio del Frente Amplio UNE, digamos, podría tener
con otras fuerzas políticas, el macrismo, pero eventualmente otras, acuerdos jurisdiccionales, provinciales, sin un acuerdo de cúpula, un acuerdo nacional que incluya en una interna al propio Mauricio Macri? En las provincias van a poder resolver de acuerdo a lo que sea más conveniente desde el punto de vista electoral. Seguramente es una decisión de las provincias. Lo que no es inteligente, ni siquiera desde el punto de vista electoral, es sumar a quienes no piensan como nosotros. Porque hay un 27%, que lo dicen todas las encuestas, a pesar de que no se difunde demasiado esto, un 27% de ciudadanos que quieren participar en UNEN, pero por lo que UNEN representa. O sea, votando a Cobos, votando a Carrió, votando a Wiener, votando a Sanz. Por eso, por lo que UNEN representa, un espacio progresista, republicano, que quiere reemplazar desde concepciones, si vos querés, de centroizquierda, pero muy republicana, muy democrática, al actual gobierno, y aventar la posibilidad de que se restauren las políticas que se aplicaron en los 90. Ahora, si vos sumás a quienes defienden las políticas de los 90 o a quienes piensan que en la economía el mejor gobierno es el que menos gobierna, entonces UNEN dejará de representar eso. Entonces, muchos de los que hoy estarían dispuestos a participar en la interna de UNEN no participarían. Eso lo dicen las encuestas. O sea, en política no es una suma simple, digamos. 1 no, más 1 es 0 a veces en política. Bueno, claro, por eso, 2 más 2 no es 4 y allí Sí. por ahí está resta. ¿Vos crees que el acuerdo con Macri resta, digamos? No hay vuelta. Pero lo dicen las encuestas, Está bien. además. Ahora, en las provincias, Cano en Tucumán, Gerardo Morales en Jujuy, Eduardo Costa en Santa Cruz, ¿podrían recibir el respaldo también del macrismo y otros eso lo sectores? tendrán que decidir ellos. En las provincias siempre el margen de discusión ideológica, programática, es mucho menor. La política se hace desde el gobierno nacional. Lo otro se administra. La política se hace. ¿Quién define la política de ingresos? ¿Quién define la política tributaria? ¿Quién define el tipo de cambio? ¿Quién define la política laboral? La definen los gobiernos nacionales. Es así, donde vos tenés que tener mucha homogeneidad. Hablando de provincias. Si no tienen candidatos en otra provincia, otra fuerza, y quieren acompañar a los nuestros. Hablando de provincias, ¿te impactó lo que sucedió en la provincia de San Luis, en el penal, en donde finalmente tuvieron allí menores de edad torturados, en esas fotos de abril del año pasado que son Pero demostrativas terrible. de un sistema penal de un sistema penitenciario que hay que cambiar? Pero absolutamente. Pero terrible, eso es impresionante. Pero además te digo, más allá de las torturas, que no estoy en condiciones de decirte esto, sí te puedo decir que en la policía hay connivencia. Hay gente excelente, que se juega la vida, sobre todo los suboficiales y demás, y también oficiales que se juegan la vida y muy honestos. Pero hay un porcentaje de miembros de esta institución y de la justicia y de la política que están en connivencia con el delito. Esto requiere abordar en serio este problema, no discutir las camaritas de seguridad o más policía, sino también reconocer que hay manzanas podridas y luego qué hacemos para detectarlas y luego qué hacemos para sacarlas. Pero si no enfrentamos este problema vamos a seguir teniendo más inconvenientes de los que tendríamos que tener. El gobernador de la provincia de San Luis echó al jefe del servicio penitenciario, dijo que le daba mucho dolor, que ya conocía de las imágenes. Ahora, es un fenómeno casi repetitivo. Yo contaba el lunes, hubo 2 episodios en Río Negro que a mí me impactaron el fin de semana, los 2 el domingo a la madrugada. Uno se da en la comisaría primera de Viedma, donde termina alguien que va y detienen un menor el sábado por la noche, lo encuentran al otro día ahorcado en el propio calabozo de la comisaría, y ese mismo día en Bariloche, después de una intervención quirúrgica, un preso se termina fugando, nadie ve del servicio penitenciario de los que tenía que controlar, y ahora es intensamente buscado alguien que estaba con una condena de 20 años. Digamos. Pero claro que pasa eso. Ahora, en Formosa anda Clorinda, a ver qué pasa en Clorinda, qué pasó en Clorinda también cuando yo estuve, traían las fotos de la persona que había aparecido ahorcada. Bueno, en todos lados ocurre, en todos lados, tampoco es una cosa que ocurra en todos los... no he visto casos en Chascomún, ni en Dolores, ni en Las Flores, pero te quiero decir, todas las provincias... No, para ver, hay hechos recurrentes, digamos. Sí. Hay un sistema penitenciario que no está cobijando lo que la Constitución dice, que es básicamente para recuperar al reo, es decir, para reinsertarlo socialmente. No existe eso, eso es letra muerta. También el sistema penitenciario es parte del problema en materia de seguridad. En lugar de resocializar, y un día salen de las cárceles, salen convertidos en especialistas en determinados delitos y vuelven a delinquir. O sea, se profesionalizan dentro del penal, digamos. Exacto.
Ayer Gilles Carbó tuvo un encuentro y un cónclave con fiscales en la provincia de San Juan y dijo, palabras más, palabras menos, el problema de la seguridad es un problema de la justicia. No solo de la justicia. Parcialmente coincidís, pero Sí, no es la sí, problemática abordada de un gobierno. Pero no solo de la justicia. Cuando la justicia interviene, el delito ya se cometió. Entonces el problema de la seguridad es anterior a la justicia. Pues la justicia es lo que pretende reparar el muchas veces irreparable daño que se cometió con el delito. Es un problema social, es un problema de la policía, es un problema de la escuela, es un problema multidisciplinario. Ahora, las instituciones que tienen que no solo perseguir el delito, sino prevenirlo, que son la policía, el sistema carcelario y la justicia también, son parte del problema. No pueden funcionar con la eficiencia con la que deberían funcionar, tal cual están organizadas y con las manzanas podridas que hay adentro. Yo siempre digo que hay una especie de Estado desarticulado que termina combatiendo a las organizaciones más sofisticadas, es decir, tenemos al delito organizado que está siendo intentado siendo combatido por el Estado desorganizado. Es una lucha muy desigual, digamos. Buena la palabra. Y yo insisto mucho con esto, no me dan demasiada bolilla probablemente porque la gente le tiene miedo al Estado, o mejor dicho, hay sectores muy poderosos que quieren cada vez menos Estado. Entonces no conviene hablar mucho, discutir mucho qué ha pasado con el Estado estos años, porque yo reivindico la presencia, el derecho de la sociedad a intervenir en la organización de ciertos aspectos sociales, de la organización social que determina la calidad de vida de la gente. La economía, por ejemplo. ¿Te parece que depende la calidad de vida de la gente de la economía? La flauta. Entonces tiene la sociedad derecho a influir en esa discusión a través del Estado. Ahora tiene que ser un Estado idóneo, un Estado íntegro, un Estado capacitado, inteligente. ¿Hoy eso se ve? No para nada, al contrario, han diezmado en muchas áreas el Estado. En la década del 90 lo desmantelaron durante todos estos años, a pesar del discurso progresista, sin convicción, de ocasión, un discurso que no es sino retórica. No hicieron nada con el Estado, no hicieron nada para recuperar la inteligencia. Durkheim decía, el Estado es la inteligencia de la sociedad. Bueno, nosotros tenemos un Estado, exagerando un poco, lobotomizado. Durante la década del 90 se lo lobotomizó y hoy no, y durante estos años se hizo muy poco. ¿Vos te crees que puede, en la minería, qué nos puede decir el Estado a nosotros? Sobre el cielo abierto, los efectos contaminantes, las precauciones que hay que tomar, ¿qué nos puede decir este Estado a nosotros? O sea, esto es un Estado casi bobo, digamos. No bobo, pero es un Estado que hay que empezar a transformar en Estado idóneo, que supone estar con funcionarios motivados. Pero digo, casi bobo en el sentido de que controla poco, digamos, ¿no? Porque las mineras tributan en virtud de lo que dicen que extraen. El porque daño tenemos ambiental, no sabemos cuál problemas es. con las petroleras también. El juego, fíjate cómo se lo controla el juego. Bueno, tributan el juego mucho mismo, en función de lo que dice el concesionario del juego que se juega. ¿Dónde viste vos eso? Yo estoy trabajando en una ley ahora para que tengan que todas las provincias poner online con la FIP para que paguen como corresponde y no en función de la cada máquina tragamoneda, digamos. Cada máquina que sí, no en declaración jurada. Y vamos a ver si puede haber tarjetas también para... Eso debería pasar también en la industria minera, ¿no? Uno intuye, o en la industria, porque en la industria, por ejemplo, del tabaco, siempre están los inspectores y cada vez que se despacha un paquete de cigarrillo y se pone el sticker, se controla y automáticamente se carga en el sistema, digamos. Es virtualmente imposible que de una planta tabacalera, de una empresa, se puede evadir. Sí. Aparecen después los cigarrillos truchos de las tabacaleras, eso, bueno, el contrabando, pero digamos, ese control que está en las plantas de tabaco no está en las mineras, es tampoco declaración jurada, en función de lo que declaran las empresas. Bueno, yo creo que hay tecnología suficiente como para hacer estimaciones más o menos acertadas, y no se pueden hacer exactas. Pero bueno, hay un Estado que hay que recomponer, y no es que... Mira, a ver, porque el otro día yo leí un artículo muy interesante de Luis Alberto Romero que decía deberían juntarse quienes quieren recomponer al Estado. Pero me parece que lo que no advierte, me gustaría discutirlo con él, porque no advierte que no se trata de, cuando hablamos de recomponer el Estado, de recomponer las instituciones. Eso es fundamental y deberíamos coincidir todos, la independencia de los poderes, los mecanismos de control, la independencia del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura. Eso es muy importante. Pero recomponer el Estado es mucho más que eso. Eso es recomponer la República. Pero el Estado es mucho más que eso. Es darle capacidad, inteligencia, conocimiento, autoridad
para encarar las cuestiones importantes que debe encarar cualquier sociedad. Sí, porque, a ver, y eso no tienen toda la misma idea. Seguramente no, claro. el PRO no, porque a ver, depende de vos, del rol que vos le asignás al Estado, es el Estado que vos querés. Y ahí no tenemos la misma idea que ellos. Yo lo respeto, que nadie me puede ofenderse por eso. ¿Sabés por qué deberíamos ofendernos? Los radicales. Porque nos inviten por los medios de comunicación. Eso no es muy respetuoso. A los dirigentes radicales para que se pasen al PRO o al masismo, o al Frente Renovador. Y vos dicen, hay que ser respetuoso, llevarse bien entre las fuerzas políticas. Bueno, empiecen por demostrar que piensan en serio eso. Esas cosas no se hacen. Ahora, es cierto que, digamos, hay más presencia de personal en el Estado, eso no hay duda. El cobijo del sector público a la creación de empleo en los últimos 4 años ha sido determinante para que tengamos los índices de desempleo que tenemos. Provincias como Mendoza, por ejemplo, 3/4 partes de los empleos creados en los últimos 5 años son empleos públicos, digamos. Claro, y eso se llama sistema de patronazgo, encarar el Estado como si fuera al servicio de tu partido, de tu gobierno, de permanencia en el poder. Entonces, vas a darle los recursos del Estado a aquel que te acompañe, clientelismo, con los pobres, aprovechándote de la necesidad. Le vas a emplear a la gente que te acompaña, o le vas a dar las obras y los recursos para hacer obras a los amigos. Eso es lo contrario de un Estado idóneo, que lo establece, lo exige la Constitución, la idoneidad del Estado, la idoneidad de los funcionarios, porque el Estado es una entelequia. Los que deben ser idóneos, íntegros, los que deben ser muy transparentes, inteligentes, capacitados, competentes, son los funcionarios. En ese sentido, ¿crees que hay que discutir una legislación que prohíba, por ejemplo, las relaciones filiales directas? A ver, Mendoza no tiene reelección y además el gobernador en ejercicio no puede generar en el hijo, en la mujer, en el hermano, la sucesión a su propio gobierno. Yo creo que sería bueno eso. Lo ha planteado Julio Cobo, no le han dado demasiada bolilla tampoco. Cobo dijo que él no va... 4 años y me voy. Yo creo que eso es una cosa importante porque a veces en tiempos como estos, cuando se han desacreditado tanto los funcionarios por no cumplir con la ley y con la Constitución, eso desacredita, aunque tal vez no lo pondere la gente a la hora de votar, pero aleja a los ciudadanos y forma en los ciudadanos una opinión negativa de los políticos. Bueno, en ocasiones como esta es muy necesario actuar con ejemplaridad y a veces hacer más allá de lo que te pide la ley. Lo de Julio Cobo ha sido un gesto para mí que debería haber motivado un debate, porque la ley no le impide ser reelecto. Han dicho, yo no quiero ser, a veces hay que hacer más de lo que estipula la ley. Para mí es una cuestión que debería, y además dijo, lo que vos estás planteando, poner limitaciones de tipo familiares, ¿no? Sí, porque a ver, lo que se ha construido al cobijo de las familias del poder es tremendo, digamos, hermanos, esposas, maridos, hijos. Bueno, parecería que solo lo importante está en casa, digamos. Yo diría, no es tanto eso, porque al final si vos lo vas... Bueno, ahora sí, aparentemente, porque te estás enterando. Yo me entero a partir de los programas de ustedes que fulano puso en este lugar a, qué sé yo, a la hermana, al primo, al cuñado, al primo de la prima, qué sé yo. Pero habría que limitarlo. Habría que limitar las reelecciones como planteó Massa, digamos, independientemente de que lo haya planteado Massa. Pero independientemente de que lo haya planteado Massa. Lo que hay que terminar es con las testimoniales. Eso es una vergüenza. A ver si nos acompaña con este proyecto. Porque ¿qué es una testimonial? Es un fraude legal, una estafa trucha. Yo voy, me anoto como candidato, le hago creer a los ciudadanos que voy a asumir, pero no tengo la menor intención de asumir. Me presento simplemente para engañar a la gente, para ver si me votan, porque me quieren, pero no tengo la menor intención de asumir en ese cargo. Yo presenté un proyecto de ley ahora para que el intendente que quiera que sea candidato tenga que renunciar previamente, salvo que tenga el último mandato. O sea, no pedir licencia como han hecho muchos. No, renunciar. Porque pedir licencia están a tiro de volver. Sí, pido licencia, después digo no pido, se me terminó la licencia, eso es un engañapichanga, sería muy fácil de burlar. Renunciar. Bueno, muy bien. Si están tan preocupados por la institucionalidad local o municipal, que acompañen este proyecto. No he visto una sola declaración frente a la propuesta nuestra de terminar con las testimoniales orientada a acompañar ese proyecto. Eso es una burla. Ricardo, gracias por este rato de la mañana. Al contrario, gracias a vos. Muy gentil, como siempre. Gracias a vos. Y que se reponga de la voz. Bueno, mucha política y mucha campaña, veo ahí. Sí, mucho, demasiado. El fin de semana el interior de la provincia y en la semana el conurbano. Y a otras provincias, ahora me voy a Río Gallegos también. ¿Qué le vamos a hacer? Es nuestro deber. Siempre se vuelve a Santa Cruz. Siempre. Ya volvemos, no se vayan. Vienen las fotos de la política.